Bueno, pues ahí está en pleno verano, que pues es la película que cierra la trilogía de Tran Anh Hung filmada en Vietnam entre 1993, el año 2000, que es el estreno de la película. Y pues bueno, la película surge del rodaje de Triciclo. El rodaje de Triciclo, como ya pudimos verlo, fue realizado en lugares muy complicados, en un lugar, creo que está en la sala de junto. Sí, sí, Norma, sí, gracias. Este, en lugares muy violentos, ¿se acuerdan la semana pasada que decíamos que era como la Lagunilla, que era como Tepito, ¿no? Y en un momento dado, Tran Anh Hung, pues en el rodaje se fue hacia donde él había crecido, ahí en una zona muy diferente de ahí de la misma ciudad, Ho Chi Minh, y dijo, bueno, aquí hay muchas historias que contar, no necesariamente tan violentas como Triciclo, y como que se queda ahí la idea plasmada. Y 5 años después, pues viene el estreno de esta película que cierra de una manera muy puntual muchos de los tópicos que fue abriendo el director a lo largo de las dos películas anteriores. Vámonos por orden. Bueno, en el caso del perfume de la papaya verde, que fue la primera película que vimos, pues por ejemplo Silvia nos decía, ¿no? De este contexto de mujeres que se la pasan viviendo de una forma muy ruda a través de las malas decisiones de sus hombres, ¿no? Para quienes no pudieron estar aquella vez, pues bueno, en el perfume de la papaya verde, la protagonista es una niña de 10, 12 años, que es una empleada doméstica en una casa en el Saigón de los años 50. El marido, el dueño de la casa, tiende a de repente desaparecerse durante largas temporadas, llevándose el dinero de la familia y dejando a la esposa con dos niños chicos, pues a que le hagan como puedan, ¿no? Entonces la esposa que vende telas y que vende ropa y que cose, además vimos las máquinas de coser Singer todo el tiempo en la película, pues de repente si tiene 10 pesos se los da a la cocinera y les dice, nos tienen que durar hasta que este cuate regrese, tú ve cómo le haces, ¿no? Entonces veíamos ese entorno de mujeres que pues de repente tienen que tomar las riendas de la casa, que de repente la cocinera se vuelve la administradora y tiene que hacer que rinda el arroz y que rinda la carne. Los niños de la casa pues empiezan a resentir la ausencia del padre, y esta protagonista chiquita que veía de una manera muy vivaz y muy inteligente la realidad, pues de repente pasaban 10 años y se convertía ahora en una nueva empleada doméstica, en otra casa, en otro contexto histórico de Vietnam, y ella poco a poco se iba ganando un lugar, no solamente en la casa, sino también en el corazón de su patrón, ¿no? Luego, la semana pasada, pues vimos otro tipo de mujeres en Triciclo. Teníamos este contraste entre la hermana del protagonista, que se empieza a prostituir por una cuestión de supervivencia, pero que al mismo tiempo vive una relación tóxica con su propio explotador, que pues es este personaje fascinante al que llamamos el poeta, ¿se acuerdan? Y por otro lado teníamos a la madame, a la que organiza el crimen organizado en la ciudad, que es una mujer abandonada desde adolescente, con un hijo que tuvo apenas siendo una niña. El niño tiene una enfermedad neuronal, ella se encarga de manipular a todo el crimen organizado del lugar, pero finalmente cuando venga la tragedia, pues esta mujer con el protagonista establece una relación madre e hijo muy particular. Entonces, como que Tran Anh Hung traía muchas ganas de hablar de las mujeres vietnamitas, y él lo dijo en alguna entrevista cuando La papaya verde, se los comenté. Él decía que para él la sociedad vietnamita es una sociedad muy patriarcal, muy machista, donde los hombres no hacen nada y donde los hombres viven a expensas de lo que las mujeres hacen. Al menos esa era la idea que él tenía del entorno en el que él creció. Recordemos que él nació en Vietnam. Terminada la guerra de Vietnam contra los Estados Unidos, la familia se mudó a Francia, y ahí es donde él estudia cine y decide hacer su ópera prima o más bien relacionada con Vietnam, porque ya dijimos que el perfume de la papaya verde se filmó completita en estudio en Francia.
Triciclo ya se filmó en la ciudad Ho Chi Minh, igual que esta película. Pero como que nos tenía guardada esa sorpresa, ¿no? De ahora dedicar la película a las mujeres vietnamitas, ahora sí, 100%, y donde pues vamos viendo, y ahorita vamos a enumerar todas esas características que fuimos viendo de su cine. Primero, pues bueno, la semana pasada estábamos revisando la inquietud de Gonzalo de qué pasó con la sociedad vietnamita después de la guerra de Vietnam. Bueno, una respuesta era Triciclo la semana pasada, pero esta respuesta también es mucho más contundente. O sea, sí vemos una sociedad vietnamita moderna, vemos una sociedad vietnamita de una clase media acomodada que vive bastante bien. O sea, no estamos en el universo de Triciclo de ninguna manera. Pero incluso las actividades de los personajes son diferentes. La semana pasada, pues el que no robaba, explotaba, y el que no explotaba era narcotraficante, y así, ¿no? Aquí uno de los personajes es escritor, uno de los personajes es fotógrafo, y el otro es como becado, ¿no? El otro realmente no hace nada. Pero son así los personajes, ¿no? Entonces, claro, ya las profesiones son otras, ¿no? O sea, no pasa nada. Por otro lado, quienes dominan y gobiernan la escena de En Pleno Verano son ahora sí las mujeres, ¿no? O sea, estas tres hermanas que obviamente también pues nos llevan mucho a la reflexión Tran Anh Hung de personajes como los de Chekhov, en Las Tres Hermanas, como las hermanas que salen en Gritos y Susurros de Ingmar Bergman, las hermanas de Hannah, en Hannah y sus hermanas de Woody Allen. O sea, como que muchos autores a lo largo de la historia han utilizado el esquema de tres hermanas de diferentes edades unidas por una misma familia, entre las cuales hay todo un juego de poderes, secretos y mentiras muy importantes. Esta película no es la excepción. Aquí Tran Anh Hung, poniéndonos a estos personajes de un Vietnam todavía más contemporáneo, Gonzalo, que los de la semana pasada, pues nos lleva a tener ese contexto muy diferente. Por ejemplo, que los personajes que todo el tiempo se la pasan jugando, que son hermano y hermana, pero que parecen pareja, pero que como viven juntos, pero no viven juntos, y se la pasan todo el tiempo engañándonos a nosotros como espectadores, se despiertan para hacer sus rutinas de tai chi, yoga, o estirarse, o desapendejarse del sueño, oyendo a Lou Reed, oyendo a Velvet Underground, ¿no? O sea, obviamente el director ahí está demostrando cómo Vietnam ya está siendo un país completamente del concierto mundial. O sea, Velvet Underground no te lo imaginas nunca sonando en una casa de Saigón, pues ahí está, ¿no? Entonces pasamos de eso a cómo las tres hermanas van manejando su vida y cómo también, si bien vemos, y es muy notorio cómo lo hace Tran Anh Hung, todo el primer acto, toda la primera parte de la película, vemos a estas mujeres como que aparentemente supeditadas a los hombres, ¿no? Resulta que el marido escritor trae un bloqueo de escritor. Dios mío, ¿cómo se le va a quitar? Pues solamente yéndose a despejar la mente, ¿no? El marido fotógrafo que se la pasa tomándole fotos a las plantas porque dice que la gente es demasiado complicada y que las plantas no lo son. Pues bueno, resulta que se nos va a esta zona bellísima, estas montañas que se ven ahí con el lago hermosas, y bueno, pues resulta que ¿cómo le dicen al niño? El ratoncito, pues tiene un otro hermanito ratoncito en otro lugar alejado de Saigón, pues donde este señor armó otra familia, ¿no? Y que pues finalmente así es. Él en algún momento quiere arreglar las cosas, pero las cosas se arreglan de una forma completamente diferente. Además de que su esposa tiene un amante, ¿no? Y eso sí, para sociedades tan cerradas como son las sociedades orientales, sobre todo con respecto a la mujer, es muy, muy sorprendente. O sea, este personaje que tenga un amante, que lo tenga en ese contexto, ¿sí? Por otro lado, pues la otra hermana está embarazada, lo quiere mantener en secreto. Es una hermana que también nos lleva a 2 o 3 escenas muy chuscas y muy divertidas, donde de repente se habla de sexualidad de una forma muy, pero muy abierta, también para una sociedad
tan cerrada hacia las mujeres como son las sociedades orientales, ¿no? Está nuevamente el tema de la comida, que hemos visto en las 3 películas prácticamente igual. O sea, no lo vemos como en el perfume de la papaya verde que preparan todos estos platillos, sino está el asunto de vete a descansar y cuando despiertas te espera una riquísima comida, ¿no? O sea, ese nexo de la comida como parte del amor, como parte del apapacho. La parte visual, aquí hay una recuperación muy fuerte del perfume de la papaya verde. Como toda la película ocurre prácticamente en espacios cerrados, nuevamente el director nos pone estos lugares donde los personajes habitan, que son una misma planta con diferentes lugares. Entonces la cámara puede correr de izquierda a derecha, hacia adelante, hacia atrás, y puede ir dando la vuelta para darnos esta idea del espacio donde viven los protagonistas. Ahora, hay un color que se incorpora al mundo visual del director, que no lo habíamos visto en las anteriores 2 películas, que es el azul. Aquí el azul es muy importante y en la psicología del color siempre el azul remite a la frialdad, remite a la muerte. Aquí es al revés, cuando ella va a ver a su amante, ella va vestida de azul. Cuando vemos ese vestido encima de la televisión, el vestido es azul y todo el tiempo la referencia al azul. Por ejemplo, esta imagen donde ya hablaron de su relación, la hermana que tiene el amante y su esposo que tiene otra familia, y los dos están abrazados y se ve la pared está pintada de azul, siempre con estos detalles visuales de flores. Se fijaron que hay un jarrón con flores todo el tiempo en la película, y que cuando la hermana les dice que está embarazada y luego resulta que no sabe ni hacer cuentas, el jarrón termina todo destrozadas, las flores por todos lados, porque las hermanas se lo avientan, ¿no? Entonces se incorpora el azul, se incorporan estos temas donde las 3 hermanas de 3 edades diferentes de repente se juntan y de repente van armando todo este mosaico que el director nos va planteando. Sí, los hombres de la película salen muy mal parados. No son maduros, no son personajes que contesten, no son personajes que reaccionen, se quedan muy por debajo de lo que puede hacer, lo que pueden hacer los personajes femeninos. También hay otro elemento importantísimo que vimos en las 3 películas, el calor. Y aquí en particular es mucho más fuerte porque la película ocurre en verano. De hecho, el título de la película en francés y en inglés también, así fue como la tradujeron, es The Vertical Ray of the Sun, o sea, el rayo vertical del sol. Cuando el sol cae directamente sobre tu cabeza y no hay manera de esconderte por ningún lado, ni en la sombra ni en el sol. La película abarca también un tiempo muy específico. La película abarca un mes de la vida de estos personajes. Empezamos en la conmemoración de la muerte de la madre y vamos a terminar justo en la muerte del padre, y de un padre que pues seguramente es la imagen o es el reflejo de lo que son los maridos ahora de ellas, ¿no? De hecho, el hijo en un momento dado dice, ¿por qué le vamos a conmemorar su fallecimiento a alguien que en vida ni su cumpleaños le celebramos, ¿no? Porque lo más seguro es que ni estaba, o lo más seguro es que se iba con el dinero de la familia como el de la papaya verde y se largaba, ¿no? O no existía como el de Triciclo. Entonces, de ahí es que el director logra armar un mosaico muy interesante, y pues con esta película él cierra de una manera muy contundente lo que él mismo llamó la trilogía de Vietnam. O sea, a partir de aquí Tran Anh Hung empieza a buscar una nueva o nuevas maneras de hacer cine. Se va a centrar mucho en Francia, ya no va a regresar mucho hacia Vietnam. Les decíamos pues de esta película con Juliette Binoche, que ganó el premio de mejor director en Cannes, que se llama Los sabores de la vida. O sea, ya está perfectamente integrado a la industria del cine francés. Pero la semana próxima, que terminamos este seminario dedicado a Tran Anh Hung, pues vamos a ver una muy curiosa incursión de un cineasta vietnamita en una industria tan específica que es la del cine japonés, y además con un peso pesado, porque resulta que por su labor como director y el tono de sus películas, lo eligieron unos productores japoneses para llevar a cabo una adaptación de una novela del exitosísimo Haruki Murakami. Así que la próxima semana vamos a ver
Norwegian Wood o Tokyo Blues, que es como se conoce la novela, pues una adaptación de Tran Anh Hung trabajando en el cine japonés. Es lo que vamos a ver la semana que viene, no se la pierdan. La novela fue exitosísima, la película no se exhibió en México, cosa que me parece sumamente rara, pero así pasa de repente en la exhibición. Entonces, bueno, será como el mes pasado con la película de Kenneth Branagh, será un estreno para ustedes aquí en Cinemanía. Así que no se la vayan a perder. Norwegian Wood, la semana que viene, 5 de la tarde, aquí en nuestro seminario. Pero bueno, dígame. ¿Cómo se va a llamar? Norwegian Wood, es como una canción de los Beatles, aquí a las 5 de la tarde el próximo sábado, ¿ok? ¿Algún comentario que quieran hacer en pleno verano? Cuéntenme. Silvia, bueno, mira, muy bien, empezamos acá y luego Silvia. Adelante, señor. Bueno, ha sido como una recopilación de las 3 películas que estaban aquí. Sí. Comentamos con Silvia, ¿no? ¿Qué amplitud que maneja el director? Claro. La primera, la segunda, siempre es que no tiene necesidad de tanta cosa, ¿no? Sí. Y ahora ve esta también, pero hay un eje que es la familia. Exactamente. Y me permite conocer un poco cómo es el Vietnam, que para mí que está muy lejano, que solo lo conozco a través de la guerra Así en es. Estados Unidos. Así es. Me permite conocer, me permite saber cómo son sus calles, cómo es el trato con las familias. También decimos posible, es que también por acá, si vamos a Tepito, vamos a encontrar esas cuestiones. Claro. Yo soy boliviana y me hace cuenta que en Bolivia también hay esas partes que estaban mostrando acá, ¿no? Qué amplitud, porque cuando voy a ver a Woody Allen ya sé que voy a ver interiores, mucho de interiores, sí. Tal vez, ¿no? Pero él muestra todo el panorama. Y como bajita la mano recorrimos medio siglo de la historia de Vietnam. O sea, finalmente de la papaya verde en pleno verano pasan 50 años de historia, con protagonistas que se van moviendo a través de guerras, a través de otra guerra, luego viene otra guerra, y luego viene pues este periodo donde Vietnam se encierra y luego se abre nuevamente al libre mercado, y aquí ya lo estamos viendo, es un Vietnam completamente moderno, ¿no? También la película está filmada como en Orizaba, ¿no? No sé si han ido a Orizaba. Yo la única vez que he ido a Orizaba nunca dejó de llover, en 3 días. Y llovía, y llovía, y llovía, y llovía. Y así es, ¿no? Entonces aquí vemos a la gente cargando sus tambos de agua en medio de un aguacerazo, las calles inundadas, la gente en las motos. Estamos viendo un Vietnam urbano, pero al mismo tiempo la película parte de tradiciones, o sea, las familias se reúnen a conmemorar la muerte de la madre, la muerte del padre, hay todo este ritual de la comida. Primero los vimos a ellos y de repente ya había 30 personas en la casa comiendo, ¿no? Xochimilco así es. En Xochimilco se muere alguien y no deja de haber comida en 9 días. Y hay tamales, y hay atole, y obviamente el rosario, ¿no? Pero así es, o sea, somos pueblos como que tenemos muchos puntos en común, y estas geografías y estas imágenes urbanas, sobre todo la semana pasada con Triciclo, si dices, bueno, esto puede estar pasando ahorita ahí en la calle de Jesús María, o sea, sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, Tran Anh Hung, a mí por eso cuando se me apareció en la idea de traerlo acá para ustedes, dije, claro, vamos a ver un mosaico muy interesante de un director que te está rompiendo la imagen que siempre tenemos de Vietnam, ¿no? O sea, inmediatamente que piensas en Vietnam, en el cine, piensas en Apocalypse Now o en Pelotón, no, Vietnam es esto, Vietnam es gente, tradición, cultura, también lo bueno, lo malo, o sea, la semana pasada el que no se comía un pez vivo se pintaba de amarillo, ¿no? Y pues ya no sabíamos qué más podía pasar de todo lo que estábamos viendo, y aquí pues son 3 mujeres en un contexto familiar y en un contexto social que son las chuchas cuereras de la situación. Ellas son las que manejan la película. Claro, estas mujeres él tiene una imagen de mujeres fuertes. Las mujeres son las fuertes para Tran Anh Hung. Pueden manejar una casa con 10 pesos.
pueden ser las líderes del crimen organizado o pueden ser dueñas de su vida de una forma tal que pueden precisamente hacer todo esto. Estas ya son mujeres vietnamitas que hablan de sexo abiertamente, ya son mujeres vietnamitas que pueden tener un amante, ¿por qué no? O en el caso de la más jovencita, pues todavía soñar un poquito en el amor romántico, pero todo el tiempo haciéndose su pancita, que no tiene nada de pancita, pero ya otra vez es la esposa del director, que nos la sigue mostrando qué guapa es, y pues la chica que quiere ser madre, que se quiere enamorar, que no sé qué, entonces bueno, claro que con la otra realidad de las hermanas, pues choca todo eso, ¿no? Porque una tiene que no solamente asumir que tiene un amante, sino que su marido tiene otra familia, y la otra pues vive con un pobre cuate que dice que es escritor y que también anda haciendo lo suyo, ¿no? Entonces cuando la otra sale con que se quiere enamorar, pues están a punto de cachetearla entre las otras dos, ¿no? Entonces sí, él tiene esta imagen de mujeres muy fuertes dentro de una sociedad, como todas las sociedades orientales, que son muy cerradas hacia las mujeres, ¿sí? Muy bien, adelante Silvia, por favor. Sí, bueno, primero es notar, ¿no?, que esta protagonista parece que en cada película es más joven y más bella, porque en vez de ir para adelante del tiempo vamos para atrás. Sí. Es curioso, ¿no?, que la vemos más fresca y más lozana que de lo que era en la primera. Así es. Yo creo que el maquillaje hace milagros, pero es verdaderamente impresionante. Y si el director es tu marido, te va a fotografiar bien, no, también. Va a tomar claro, los mejores ángulos que puede, claro. Y luego, bueno, esta cuestión del amor que decía Octavio Paz, que el hombre y la mujer, obviamente, el hombre, decía él, tiene dos prisiones, el tiempo y el espacio, pero que hay una sola llave de liberación, que es la llama doble, así le llaman. Y en esa llama doble te liberas y se liberan todos, es decir, esa es la explicación que él da de por qué todo el mundo, a diestra y siniestra, todos y todas, van a buscar esa liberación del tiempo y del espacio, a lo mejor de manera orgásmica o a lo mejor de otras maneras, pero siempre el amor va incluido. Entonces aquí, por más distante que sea la sociedad vietnamita, no estamos exentos de lo que ya habíamos visto con Octavio Paz en este sentido. Libérate del tiempo y del espacio, a ti no te importa si es escritor, fotógrafo, fracasado, estudiante de arquitectura o lo que sea, tú vas a emprender tu propia liberación, entendería uno, ¿no?, en este sentido. Y bueno, como vemos, pues de ellas no sabemos nada en sus estudios. Lo único que sí sabemos es que no son analfabetas. No. Porque leen el mensaje escrito con billet y dice la hora y el cuarto, ¿no? Entonces parece que es una tradición porque lo entienden de inmediato. A uno le tarda más la canica en bajar, pero ya después ya entiende que así se la llevan. Pero no son analfabetas. Tampoco son estudiantes de arquitectura, tampoco son no son intelectuales de izquierda. O sea, no son del club de Woody Allen. Sí, no. Pero sí son las de la sartén por el mango. En todo momento, incluso en el amor, porque la mujer le dice, cuando te vayas y regreses, entonces empezamos la cuenta en ceros. Ya los dos, ¿no? Y ahora sí va en serio. Bueno, entonces sí tienen poder, efectivamente tienen mucho poder. Y aunque son la parte más acuosa de la vida, es decir, entre el sudor, la lluvia, las lágrimas, las mujeres son las que llevan esa parte de las emociones desbordadas, de la palabra nocturna que alivia o que recompensa un poco la estabilidad emocional. Es decir, son dueñas del escenario, pues, claro, de todo, ¿no? No solo de la cocina. Y también, bueno, quiero señalar que me gustó mucho el movimiento de la cámara. Todo el tiempo te trae paseando y uno, ahí va, ¿no? Como a tumbos, pero va siguiendo cómo este lente se mete por donde sea y de repente ya está uno adentro. ¿A qué hora entraste? No sé, pero ya estás en medio de lo que está pasando. Me encanta esa cámara
omnipresente, o no sé cómo se le llama, pero algo así como estás tú en todas partes, no te va a ir nada, ¿no? Y ese es un cine muy agradable, muy generoso para mí. Claro. También como lingüista, pues yo le comentaba a Ana la semana pasada que para mí era importantísimo escuchar vietnamita, porque nunca como ahora en las 3 películas me he dado el gustazo, porque siempre a nosotros desde el español nos puede, cuando escuchamos chino por ejemplo, que es una lengua tonal de 4 a 5 tonos, pues siempre ese cantadito de sí. Es muy, para mí me gusta mucho, pues, pero el vietnamita no tiene 5 tonos, tiene 8, entonces nos trae todo el tiempo, es agradable para mí escuchar esa melodía cuando hablan, y lo único que escucho es melodía. Entonces ya cuando veo la traducción digo, bueno, está bien, ¿no? Lo que haya dicho. Sí, seguramente está bien. Se dice bonito, ¿no? Sí. Y me gusta, eso te lo agradezco, porque nunca había tenido oportunidad de oír tanto vietnamita como aquí. Y luego, bueno, ya para terminar nada más, el único infante que vemos es varón. No hay una niña que continúe la estirpe. No, y eso hasta el momento no. Me hace pensar así como que este es el punto final y se acabó. No va a haber una cuarta película, no va a haber ya más, aquí la dejamos, yo aquí me bajo y ahí les dejo la bronca, ¿no? A ver ustedes cómo la resuelven. Sí. De interpretar a la mujer del 2000 al 2026, la vietnamita, pues qué rayos va a hacer, porque ya Vietnam entró en tratos con China para su petróleo y pues ellos están en su rollo, muy acomodados, Irán de este lado y no se pelean con nadie finalmente. Tuvieron pues no sé si la fortuna o qué, la circunstancia casual de ganarle a Estados Unidos una primera guerra que Estados Unidos perdió, y ahorita van ya con el ganador de esta actual y no pasa nada, todo sigue para ellos. El curso de la historia, no hay fijón, tampoco hay vanagloria, hay como la vida ahí sigue, el tiempo abierto, y ahí nos seguimos. Exactamente. Muy bien, Silvia, muchas gracias, muy completo como siempre tu análisis. Sí, lo que el director está planteando es precisamente ese universo femenino que ahorita pudimos revisar y pudimos compartir. Va a llegar a un punto de no retorno. Viene un bebé en camino, puede ser que sea la primera niña de la familia y entonces ahí ya se abrirá una nueva oportunidad, pero esa es otra película. Finalmente esa bebé o ese bebé ahí se quedaron. El ratoncito, ahí está el otro ratoncito, que no se nos olvide, que en algún momento ese ratoncito va a tener que lidiar con esta parte de acá. Entonces son como que Tran Anh Hung va dejando ventanitas, ¿no? El que la hermana resulta que está embarazada y que luego no es cierto y que luego le acaban dando una pamba entre las otras 2 hermanas, ya finalmente te está avisando que en algún momento ella va a ser madre. Ya, es inminente que va a ser madre, ¿no? Entonces va dejando las puertas abiertas, pero hasta donde deja la película tienes toda la razón, ya no va a haber una continuidad. La madre ya murió, ahora están ellas. Si no hay otra mujer en el camino, esto va a ser como un juego de dominó donde de repente se va a cerrar todo. Y también el director ya no regresa a Vietnam, ya no vuelve a filmar otra película sobre Vietnam. Como que dejó muy bien planteado, es el año 2000, nuevo milenio, nueva era, vamos a ver qué pasa después, ¿no? Y hasta ahorita se ha mantenido filmando en Francia. Entonces yo creo que también él centró muy bien 3 películas para dar a entender esta misma idea y ahí la dejamos, para ya no ir sacando más hebras que no lleven a ningún lado, ¿no? Muy bien. Y sí, el vietnamita es una lengua muy padre. Al principio cuesta un poco de trabajo, nosotros estamos muy acostumbrados de repente al chino y de repente este otro lenguaje, este otro idioma se va mezclando. Hoy, por ejemplo, en la mañana vimos cine japonés y el japonés es como el alemán, ¿no? Es contundente, duro. Y este es un idioma como que empieza muy bajito y de repente empieza a tener estas tonalidades, ¿no? Es muy rico. Ver todo el cine del sureste asiático
y oír el coreano, el Taiwán, el filipino, obviamente el japonés, pues sí te lleva a otras cosas, ¿no? Muy bien, adelante. Bueno, buenas tardes. Yo no pude venir a las dos anteriores y o sea, yo me preguntaba por qué había seleccionado, pues de hecho te lo iba a preguntar. Sí. Pero bueno, acabas de comentar que o sea, se maneja un mosaico que vamos, tiene un parecido a lo mejor con nuestras costumbres aquí en México. Eso es una parte. Sí. Y la verdad también vine porque, o sea, uno piensa en Vietnam y piensas en la guerra. Y yo me preguntaba también, pues, ¿cómo es la gente actualmente en Vietnam? Entonces, esta película, supongo que las anteriores, pues, sí, muestran, ¿no? Sí, claro. Entonces, como que esas dudas se disipan y es bonito ver que, pues, es un Vietnam moderno. La música me llamó la atención. Sí, de hecho, saqué mi celular para ver cómo se llamaba el tema, ¿no? Sí. Que tomé ¿cómo se llama? Una captura de pantalla. Pale Blue Eyes se llama. Y también me parece muy interesante ver un Vietnam así después de esa guerra, ¿no? Es muy interesante ver cómo se han superado y todo, viven esa vida moderna. Sí. Y también los paisajes. Los paisajes son muy bonitos. Sí. Y aparte al final es como que el director nos deja al espectador como que, bueno, ya date tu propio final, o sea, todas esas ventanas como dices que va dejando, pues ya nos deja a nosotros pensando qué puede suceder. Sí. Entonces, bueno, realmente esa fue lo que me atrajo de venir. Y bueno, también ese sonido del idioma. Sí, es muy... Bueno, si has visto cine japonés, si has escuchado el chino, El chino. Sí se escucha la diferencia de los idiomas. Sí se escucha muy bonito el vietnamita. Y cómo cantan, es muy... Las canciones son muy importantes, Entonces, ese tono que le da la voz a las canciones me resultó muy, muy lindo, muy agradable el oído. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Qué bueno, gracias por la selección. No, pues la selección me los quería llevar muy lejos. Dije, ¿qué es lo más lejos que hemos llegado? Pues creo que ni a Medio Oriente. Dije, ahora vámonos hasta Vietnam. Y bueno, pues se lograron juntar 4 películas de este director y pues bueno, finalmente como no tenemos una línea que no nos permita movernos, nos fuimos a Vietnam. Y lo otro, bueno, pues era precisamente abrir un abanico de que no se queden con la idea de que Vietnam es la guerra de Vietnam. Sí, sabemos que fue un momento terrible de la historia de la humanidad, que se cometieron atrocidades enormes, que Estados Unidos perdió de una manera estúpida una guerra, que los vietnamitas se impusieron, en fin, muchas cosas, pero Vietnam es mucho más que eso. Y este director, que pues es el director más importante que ha salido de Vietnam prácticamente desde el siglo XX para acá, pues está mostrando eso, que fue lo que Gonzalo nos preguntó cuando acabamos de ver la papaya verde, que decía, bueno, ¿y a esta gente qué le pasó después de esto? La papaya verde termina justo en el momento donde los dos Vietnams se están peleando y apenas van a entrar los americanos a hacer la guerra. Entonces nos preguntaba Gonzalo, bueno, ¿qué pasó después de la guerra de Vietnam? Ahí están, los dos polos, triciclo y en pleno verano. La violencia urbana, la criminalidad, la degradación humana y esta vida de mujeres jóvenes que viven su sexualidad y viven sus vidas románticas y se enfrentan a maridos papanatas y se enfrentan a la maternidad y se enfrentan a todo ello. ¿Sí? Y también entonces, la clientela, ¿no? Sí, claro. La clientela masculina. Claro, entonces sí es una visión muy interesante. Entonces, bueno, para cerrar el seminario, pues sí, programamos Tokyo Blues para la semana que viene y que, vamos a ver una historia ahora en Japón, la novela es en Japón y decidieron respetar la adaptación a Japón, no tenían por qué llevarse la historia de ninguna manera a Vietnam, pero la historia es muy bonita y bueno, además vamos a tener Haruki Murakami, que es uno de los santos patronos de la literatura contemporánea, entonces corran la voz, próximo sábado, 5 de la tarde, vamos a ver Norwegian Blues, o Norwegian Wood o Tokyo Blues, que es el nombre de la novela de Murakami, y vamos a ver qué hace Tran Anh Hung ahora en el cine japonés.
Si lo quieren ver en el cine francés, hablamos la semana pasada de esta película que se llama Los sabores de la vida, que es la historia de un cocinero y su mujer, la mujer interpretada por Juliette Binoche, y pues un personaje, un cocinero que entra en una crisis existencial. Y nuevamente tenemos a Tran Anh Hung hablando de los placeres de la comida, de la pareja, del matrimonio, de la crisis existencial, etcétera, etcétera. Película que le dio el premio de mejor director en el Festival de Cannes del 2023. Entonces esa la pueden encontrar, pero sí, Norwegian Wood no. Entonces aquí nos vemos, si gustan, la semana próxima para ver esta adaptación de Haruki Murakami. ¿Qué pasó, Silvia? Nada más reconocer que realmente me tienes a mí asombrada porque nos has andado trayendo de las cincuentonas aquí, libros nos traes. Gracias, Silvia. Pero yo te agradezco mucho este viaje por no, al contrario, gracias a ustedes. Y te agradecería mucho que nos siguieras trayendo así. Muy bien, así lo haremos. No pares, por favor. Así lo haremos. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, que descansen, gracias.